Poeta, escritor, novelista, autor de muy exitosas telenovelas y además también autor de libretos cinematográficos, gran conversador, interesado en la gente conocida y también en la desconocida. No sé por qué no estudió psicología, porque realmente sabe bastante de eso. Ha escrito y publicado numerosos libros, tanto de poemas como de sus entrevistas y novelas. El más reciente es Tiempos Feroces. Es Leonardo Padrón. El prólogo comienza así. Venezuela tiene ya más de 2 décadas bajo la sombra totalizante del chavismo, se dice en una línea. Pero en esa delgada reunión de palabras no cabe el horror de un país devastado. Todo comenzó, lo sabemos, con un resentimiento llamado Hugo Chávez. Ya en el poder, ungido de un cándido fervor popular, el teniente coronel, dueño de un carisma letal, se afanó en desmantelar el sistema democrático y erigir la autocracia de su ego. Y en el último de los capítulos o de los artículos, como lo quieran llamar, porque son artículos que él ha publicado, que se llama El Derrumbe, comienza así. No hay ojos para tanta mala noticia. Buscamos similitudes históricas para atenuar el espanto, para sentir que tanto estropicio tiene algún viso de normalidad. Se acabó la tierra de gracia. Bienvenidos al infierno. Es por eso que se llama Tiempos Feroces. ¿Te duele mucho que ya no estás alrededor de tus amigos, de tu canal de televisión, de tu tierra, de tus olores, de tus sabores? Bienvenido, Leonardo. Gracias, Napoleón, encantado. A mí me ha parecido devastador la experiencia del exilio. Y bueno, primero porque jamás me imaginé estar justo habitando esa palabra. Yo era uno de esos que hacía casi activismo de manera compulsiva ante la idea de seguir en pie de lucha en el país, de que, bueno, de que uno no abandona la casa de uno, así haya goterones, haya filtraciones, haya humedad, haya una plaga de insectos, roedores habitándola, uno hace todo lo posible por limpiarla, por desalojar las alimañas, por reparar los entuertos, porque es tu casa. Pero bueno, el régimen está diseñado para no perdonar, es inclemente en eso. Y tarde o temprano te pasa factura. A mí me la fue pasando paulatinamente como a muchísimos venezolanos. Pero bueno, yo resulta que en un viaje que hice por motivos de trabajo a Miami, no pude volver. No pude volver porque, bueno, motivos que ya he relatado, de que cuando iba a volver me alertaron de que el SEBIN iba a estar esperándome y, por supuesto, eso significó el comienzo del exilio. Y no estaban mentalmente preparados, psicológicamente preparados, creo que nadie. Es una palabra que entraña una inmensa orfandad, porque te desalojan de tu hábitat natural, bueno, de tu contexto de afectos. Allá se quedaron mis hijos, allá se quedó mi mamá murió, yo no pude ni siquiera ir a enterrarla. Se quedó mi biblioteca, que tuve 40 y pico de años construyéndola, mi sitio de trabajo, mi ventana, mi ruta de librerías, en fin, todo lo que uno pierde en el exilio, pues, ¿no? Que cabe en la palabra país. Y me ha sido, si bien ha sido afortunado en términos laborales, me ha sido, en términos anímicos y existenciales, cuesta arriba, porque yo soy un profundo amante de eso que llamábamos tierra de gracia. O sea, a mí me gusta muchísimo el país donde crecí, donde me enamoré, donde me multipliqué a través de mis hijos, donde construí mi obra literaria y mi obra televisiva. Y me sigue pareciendo de inmensa perplejidad que de repente, bueno, una eh, cuerda de fascinerosos montados sobre el discurso populista y ese romanticismo tardío de la revolución hayan desbancado una democracia que era paradigmática para el resto del continente. Es decir, todavía uno voltea
uno ve por el espejo retrovisor e intenta saber cómo pasó lo que pasó y sigue, a uno lo sigue arrasando la perplejidad. Hay cualquier cantidad de teorías sociológicas, de análisis políticos, historicistas, que, okay, de alguna manera nos explican lo que pasó, pero sigue siendo devastador, ¿no? ¿Qué te trajiste en la maleta, además de la ropa, el cepillo de dientes, el peine y la máquina de afeitar? Bueno, el sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, a mí nunca me van a quitar mi sentido de pertenencia a ese lugar. No, ¿qué cosa material? Material, no más nada. Yo me traje 2 blue jeans y 4 camisas y más nada. Tuve que Ningún comprar. libro en especial, ningún adorno en especial, ningún recuerdo en especial. Es que yo viajé para volver a los 10 días. Yo ni siquiera pagué la computadora en mi casa, porque cada vez que la pagaba, cuando la volvía a conectar no tenía internet, se desconfiguraba el internet, tenía que llamar a un técnico de CanTV, que tenía que pagarle. En fin, era un estropicio, un fastidio monumental. Entonces, nada, la lacto, que bueno, que siempre viajo con la lacto, porque un escritor siempre viaja con su herramienta de trabajo. Eh, Traía 2 o 3 libros que ya no me acuerdo cuáles porque he empezado a construir otra biblioteca. No gracias a las pocas librerías que hay en Miami, que son muy pocas, sino bueno, a los tiempos que he estado en México o en Madrid. Pero nada, tuve que hasta comenzar, o sea, comprarme un colchón, comprarme una cama, comprarme un escritorio, en fin, recomenzar la vida de cero como nos ha pasado a tanto. O sea, lo mío no es excepcional, es una anécdota más. Anécdota es una palabra, es un eufemismo, porque anécdota siempre tiene como un aliento, un aroma a asunto liviano. Pues, es una anécdota atravesada por la tragedia del exilio. Pues, ¿En qué una palabra. momento en especial del día o de la noche o de la semana o del mes piensas en Venezuela? No, yo permanentemente, de hecho, lo primero que yo hago cuando abro los ojos es asomarme al, al Twitter, que es asomarme a la vorágine, al país, que cada vez que me asomo allí, el Twitter es una autopista en alta velocidad, pero lo que pasa en Venezuela es una autopista llena de escombros, de caídos, de malas noticias, ¿no? Las Pero malas noticias de la cual hablas en el último artículo que publicas en este libro. claro, eh, ¿sabes Pero qué? espérate, Ajá. ¿algún momento en especial? Bueno, quizás a bueno, quizás los fines de semana en particular me genera como una nostalgia mayor porque a lo mejor en la semana estoy como inmerso en mi trabajo, pues, ¿no? Que es la ¿Y qué escritura. sueles recordar más reiterativamente? ¿En qué momento te recuerda o a quién recuerdas, ¿no? Más reiterativamente con nostalgia? Bueno, gracias a Dios mis hijos ya los saqué de allí, están ahorita en España. Recuerdo, ¿sabes qué recuerdo? No sé cómo te va a sonar, pero por ejemplo, yo tenía un ritual, yo vivía en Chulavista. Yo tenía un ritual de los fines de semana que era bajar al trasnocho cultural, que me parecía un lugar maravilloso, un enclave cultural maravilloso de la Lo ciudad. último hermoso que se hizo realmente. Claro, porque ahí está una librería que me encanta, que sigue estando, que es el Buscón. Entonces, yo me acuerdo que iba al Buscón, me rodeaba por los libros con parsimonia, pasaba una hora y media ahí, me metía en el cine o me metía en una obra de teatro, compartía con las amistades. Era como una suerte de tertulia casi fija que tenía, ¿no? De esos lugares privilegiados que tiene la Caracas de la clase media, ¿no? Por ejemplo, pues Eso es esas lo que cosas. más recuerdas. Bueno, es una de las cosas que más recuerdo. Recuerdo, por supuesto, yo siempre buscaba casas. Yo me mudé muchas veces en Caracas, pero siempre buscaba la ventana hacia dónde daba y siempre buscaba el Ávila. Y yo me la pasaba posteando fotos del Ávila y la gente que ya estaba en el exilio me decía gracias por publicar esa foto, cuánta nostalgia. Y resulta que ahora soy yo el que persigue las fotos de los que están allá, Te ¿no? voy a mandar el cuadro que preside nuestra casa, no importa dónde nos mudemos, que es un enorme cuadro, autorretrato, por cierto, de Jacobo Borges con el Ávila en el fondo. Qué
maravilla. hermosísimo, que dio la vuelta por toda Europa en exposiciones. Pero no recuerdas, por ejemplo, hablando del Buscón, a la librería Suma de cuando eras más joven y a Raúl, y las Claro, bueno. discusiones de cuál es el último libro y cuál te recomienda. Lo que pasa es que es una nostalgia más antigua, por supuesto, porque ya Suma, cuando yo estaba allí, yo me vine en el 2017, o me salieron en el 2017, ya Suma, bueno, ya Raúl no existía. No, pero Suma se tuvo que mudar, se mudó al centro comercial que queda cerca de Prados del Este, Sí, sí, con Cresa, al completo, Concresa. ¿Qué exactamente. libro Sí. ha sido el más importante en tu vida, o los dos o tres que realmente te han marcado? Wow. Bueno, fíjate, ah, fíjate tú que uno de los libros que más me marcó a mí, qué casualidad el título, se llama Los Cuadernos del Destierro, de Rafael Cadenas. Ese es mi poeta favorito. Bueno, ese es el mayor poeta vivo de nuestro país. Ese Soy es de un un libro que país de comedores de serpientes, comienza uno de sus poemas favoritos. exactamente, bueno, así comienza Los Cuadernos del Destierro. Ujú. Y él lo escribió cuando estaba en el destierro por Pérez Jiménez, que vivía en Trinidad. Un libro voluptuoso en el verbo, vehemente. Después él se volvió un asceta de la palabra, pero ese es un libro que a mí me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo la obra de Juan Sánchez Peláez, que es otro gran poeta monumental de Venezuela, que es un libro que se llama Rasgos Comunes. Y bueno, son muchos los libros. A mí Pero la perdón, obra, entonces sientes más la poesía que la novela, te sientes más poeta que escritor de novelas o periodista. sí, sí, bueno, mi líquido amniótico es la poesía. Es en donde me siento más, creo que es donde disfruto más la escritura. Todo lo que ¿Quién yo te hago, enseñó a disfrutar de la poesía? y Algo tan olvidado, cada vez más olvidado por el tipo de vida que se llevaba ya desde el siglo XX, aún peor ahora, ¿no? Y sobre todo con la rapidez con que ha evolucionado por el coronavirus toda la tecnología del siglo XXI. sí, yo me acuerdo recuerdo mucho a mi mamá que a veces se ponía a recitar algunos poemas de Andrés Eloy Blanco, que fue un poeta importante para una generación, la generación de mi mamá, y estaba ella, pasaba por los pasillos. Yo me hundía hasta los hombros en el mar de Occidente. Occidente, yo Yo me me olvidé hundía hasta hasta los los ojos hombros en el en el mar mar de de Colón. Colón. Sí, es una maravilla ese poema. Y entonces había una cosa, una sonoridad, había una música allí que me llamaba la atención, que era la música de las palabras. Fíjate que yo siempre quise ser músico, pero es decir, me hubiera encantado ser Mick Jagger o ser Bono, pero bueno, tengo 3 zapatos en cada oído. Pero después descubrí que la poesía es una forma de hacer música. ¿Y cuál es tu poema? ¿Cuál es cómo qué quiere decir con ¿Tu cuál es? poema, el que más te identificó, o ese poeta con el cual te identificas más? Bueno, yo creo que César Vallejo, sin duda. César Vallejo, que tiene además un verso que dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Yo dije, wow, qué manera de enunciar el desasosiego existencial, ¿no? Y tu Y novela, hay otro, perdona que agilice tanto en las cosas, porque ya me criticaron, es que hablan y hablan y entonces dura una hora y no sé qué. Mira, y tu novelista, ¿cuál es esa novela que te marcó? bueno, va a parecer respuesta de Miss, pero la Miss se lo dice porque, bueno, porque es como es un actor demasiado conocido. Rómulo Gallegos, No, Doña no, Bárbara. no, García Márquez. García Márquez, cuando yo me recuerdo, la Pero gente, eso no es respuesta de Miss. Respuesta de Miss no, debería ser Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. sí, pero hay unas Y misas un quiero poco la paz más, mundial. sí, sí, sí. Pero óyeme, yo me recuerdo cuando iba al círculo de lectores a las casas, y me acuerdo que haber comprado una edición de 100 años de soledad al círculo de lectores, y me quedé absolutamente abismado, porque para mí 100 años de soledad es como el Popol Vuh, pues. Es como la Biblia de Latinoamérica, pues, ¿no? Es una cosa asombrosa, y dije, mira la poesía que se puede hacer con la prosa. Me parece un novelista portentoso. Por supuesto, me encanta, me parece impresionante lo que hizo Borges con el idioma, Jorge Luis Borges,
por ejemplo, ¿no? Es decir, Disfrutan la poesía de Borges. Tú sabes que yo estuve 3 días completos, él y yo solos, en su casa en Buenos Aires. no, no me digas. 3 días completos. Me había dado 20 minutos y me dio 3 días. Y en esa época él creía que empezaba a ver. Y me contó unas cosas tan hermosas y tan íntimas que yo nunca las saqué por radio. Yo estaba en Radio Capital, tenía un programa que se llamaba Especialísimo. Y se lo di a Virginia Betancourt. Eso está en la Biblioteca Nacional. Lo que no tienen los argentinos, por cierto. Ajá, 3 días completos él hablando de cómo perdía cuando empezó a ver que estaba perdiendo la ajá. vista. Iba a los diferentes libros que más le impactaban en su biblioteca, tocaba donde estaban, ¿no? Con los ojos cerrados para saber después, y leía algunas de las cosas que él recordaba. Y en ese momento él creyó que empezaba a leer, porque empezó a ver como una sombra. Y era un día además muy especial, porque era el día en que reaparecía Isabel Perón, que como todos saben, demostrando que él no es argentino, porque él no es, él antiperonista fue toda su vida. Y en Argentina los peronistas los hay de izquierda, de extrema izquierda, de derecha, de extrema derecha, pero en el fondo la enorme mayoría son peronistas. Sí. Y ese día reaparecía Isabel Perón y yo venía de ver aquello que fue la primera manifestación que yo vi, a la cual asistí en mi vida, y estaba realmente susceptible para hablar. Pero tú tienes que escribir una crónica que se llame Mis 3 días con Jorge Luis Borges. Eso está en el suplemento cultural de Últimas Noticias. Mario Schindman él lo escribió. ¿Te acuerdas que era muy bueno ese suplemento cultural? Él Maravilloso. escribió esos 3 días. Pero sigamos contigo. Entonces, ibas a hablar de Jorge Luis Borges. Bueno, hablé de Borges, que es la cima del idioma castellano. Y hay un novelista que para mí es, digamos, mi héroe. Eso que tú dices, yo quisiera ser como él cuando escriba de grande, Uh que es -huh. Juan Carlos Onetti, el uruguayo. Juan Uh Carlos -huh. Onetti me parece que además, quizás el novelista más melancólico que he leído alguna vez, pero es un tipo además de una prosa, bueno, una suerte de discípulo también de Faulkner, ¿no? ¿Qué Eh, libro en especial? bueno, él tiene un libro que se llama Los Adioses, que es una novela maravillosa. Su primer libro, que es una novela pequeña que se llama El Pozo, es extraordinario, pero Los Adioses, El Astillero, o sea, son libros, son portentos narrativos, pues, ¿no? ¿La película de tu adolescencia más importante para ti? Adolescencia, wow, formación. wow, esto es un ejercicio de memorabilia que va más allá de lo que mis neuronas son capaces de ejercer. este, ah, Oye, de mi adolescencia, ¿no? Bueno, yo me recuerdo que me encantó muchísimo Jesucristo Superestrella y me encantó, oye, que después hicieron La Fresa de la Amargura. ¿Te acuerdas de La Fresa de la Amargura? ¿Cómo no? Sí. Sí. Hasta Bueno, la música de La Fresa de la Mujer es extraordinaria. Esa extraordinario. película la pusieron en el Cinema 1, que ponían ese tipo de películas, Sí, Las Fresas de la Amargura. claro, claro. Ajá, eso es la película. La obra de teatro. Me acuerdo Sueños de una noche de verano del Inside Camp, cuando el Festival Internacional de Teatro. Qué Me año maravilloso es el Bicentenario. Las grandes obras de teatro se presentaron en Venezuela. Las acuerdo, exposiciones del museo como la de Miró. Tremendo año. Fue el gran año cultural de Venezuela. así es imborrable. Y bueno, las obras de los grupos de teatro catalanes, Le Comedians, y, es decir, habían Tadeo Cantor con La Clase Muerta. Yo creo que hubo una cantidad de venezolanos que nos marcó culturalmente lo que pasó en el Festival Internacional. Bueno, Venezuela era una metrópolis inmensamente cosmopolita. Era un punto necesario, imprescindible para cualquier artista que iba a entrar a Latinoamérica. La gran puerta de entrada era Caracas. La telenovela que más te impactó a lo largo de tu vida, no tuya. La señora de Cárdenas, pero sin duda, porque me pareció el triunfo de la cotidianidad como elemento dramático. Es decir, lo que hizo José Ignacio Cabruja allí fue un parteaguas y además fue una manera de decir, señores, se pueden contar historias de amor con un lenguaje de vuelo, incluso de vuelo lírico, con un lenguaje de resonancias maravillosas.
Se pueden hacer diálogos sensacionales que asomen la complejidad de la psiquis humana. Creo que José Ignacio Caruja fue el que de alguna manera, sin él darse cuenta, me entregó la contraseña de este puede ser tu oficio y lo vas a disfrutar. O sea, Y puede ser además tu forma de ganarte la... con un final que los seguidores y fanáticos de la telenovela no creo que le haya gustado mucho, pero que era el lógico final, que no Claro, era el final feliz del reencuentro y demás. así es. Y de tus telenovelas, ¿de cuál estás más orgulloso? Oye, es una pregunta difícil, porque tengo como quizás... Ah, no me vas a decir todos son mis hijos, no, No, que no, te no, queda, no, te queda tú que acabas de hablar en contra del populismo, te no, queda feo. Ajá. no, no, pero te puedo nombrar, a ver, te voy a nombrar tres hijos. Amores de fin de siglo, que la hice en Radio Caracas Televisión, fue una novela que yo tenía mucha hambre, fue mi primera novela autoral, tenía mucha hambre de querer demostrar lo que yo quería decir. Es una novela que a mí me gustó mucho y me gustó mucho cómo quedó. Cosita Rica fue la novela más popular mía y fue una novela que también, muy al estilo Por estas calles, era como un espejo de lo que estaba pasando. Ahí había un personaje que era una parodia de Chávez, que lo hacía Carlos Cruz, que tenía con verruga incluida, verruga natural del actor Carlos Cruz, y había un personaje que era Lina Ron, que lo hacía Lourdes Valera, en fin, fue una novela que trajo, fue el momento donde empezó la censura además, porque me acuerdo que ese fue el año de la reunión Chávez, Bush, Cisneros, donde ahí se cambiaron ciertas reglas de juego, ¿no? Y yo después que tenía luz verde para decir todo lo que quisiera en esa novela, después me pusieron un sensor detrás del hombro, pues, ¿no? ¿Quién era el Eh, censor? bueno, era una figura que incluso una muchacha universitaria que yo decía, Dios mío, mira la persona que ponen a censurarme los libretos. Y yo decía, yo no voy a quitar nada, yo quiero dormir tranquilo con mi conciencia. La autocensura es algo corrosivo, censuren ustedes. Ahí comenzó una fragua bien difícil para muchos en el país, pues, ¿no? Eso ¿Y la estamos hablando tercera años. telenovela? Mi Hablaste de tercera, 3 telenovelas. La Mujer Perfecta. La Mujer Perfecta, que fue mi última novela en Venezuela, 2011, año 2011, porque la protagonista tenía síndrome de Asperger y era absolutamente retador, que fue con Mónica Spirit, que fue lastimosamente asesinada en las carreteras de Venezuela. Fue una novela que creo que fue bastante original en su planteamiento. ¿Algún texto o un momento de una novela o de una obra de teatro cuyo actor o actriz te hizo llorar? Bueno, yo te voy a ser sincero, yo recuerdo profundamente en una película, El último tango en París, no la recuerdo por el tema de la mantequilla precisamente, sino por el gran monólogo de Marlon Brando eh, ante el cadáver de su mujer y además después supe leyendo que, bueno, Bertolucci, Marlon Brando tenía esa clásica situación de que él empezaba a improvisar y Bertolucci le dijo al camarógrafo, le hizo una seña de que no lo parara y bueno, hizo un monólogo que a mí francamente me pareció que es uno de los grandes momentos de la historia del cine. El final de Muerte en Venecia. Perdona, tan improvisaba que hace pocos años se descubrió que violaron de verdad a María Schneider Sí, en complicidad con Bertolucci, como Bertolucci. idea de Marlon Brando. Muerte en Venecia es algo extraordinario. ¿Qué recuerdas de Muerte en Venecia? Bueno, al final, esa película Visconti es un poema que está basada en la novela de Thomas Mann, que está el protagonista viendo al joven Tazio que está parado en la orilla del mar y está como haciendo un gesto hacia el horizonte, y en ese momento estaba la peste, que es como el coronavirus del momento, y él se le chorreaba el tinte de pelo y entonces era el tinte negro surcándole así, y él se estaba muriendo, pero también se estaba muriendo de amor, o sea, porque estaba absolutamente hechizado por ese feo, ¿no? Por esa belleza. Creo que cinematográficamente hablando es un momento sensacional, de un poder estético brutal, ¿no? ¿Cuál es la película que has visto más veces?
Bueno, El Padrino lo he visto varias veces. Creo que es una de las que he visto más veces. Ah, y When Harry Met Sally, cuando Harry, pues, porque me parece deliciosa. Una de las grandes comedias pues, que se ha llevado a la pantalla, ¿no? Ok, tu actriz, Bueno, tengo varias. para quien escribes en especial porque te identificas con su forma de actuar o con su vida o porque son muy amigos y demás. Ya sé que eso es un problema. No puedes decir me gustan todas porque eso es populismo. ¿Ok? Ah, ok. Yo pensé que era mi actriz de Hollywood. Bueno, mira, a ver. Oye, yo creo que con la que más he tenido sinergia creativa es con Gladys Ibarra. ¿Por qué? Bueno, porque Gladys es muy emblemática, es muy telúrica. Gladys es muy, muy del país. Bueno, de hecho, en Cosita Rica había un personaje, el de ella se llamaba Patria Mía. Ujú. Entonces, ella para mí era el país, pues. Y entonces, bueno, yo le ponía unos textos que eran para puntos en la diana, pues eran para decirlo en argot beisbolero, eran lanzamientos de 90 millas al centro del home. Y eran textos que conmovían a la gente, porque Gladys es una gran actriz, pero eso, tiene una fuerza telúrica tremenda. O sea, tú Está la en sientes, Londres, ¿no? Viviendo. está en Londres viviendo, sí, señor. Siempre la Ahora, entrevista con ella. háblanos, y se te dejo hablar largamente, háblanos de nuestro país hoy. Bueno, nuestro país hoy es una herida en proceso, ¿no? Es una herida que se abre y se abre y por la que uno ha pasado por distintos estadios de ánimo con ella, ¿no? Yo escribí este libro del que estamos hablando, de Tiempos Feroces, como escribí el anterior que se llama Se Busca un País, que son libros de crónicas, y lo escribí en código de crónicas porque creo que es la herramienta, el género periodístico, eh, creo que más asertivo para tratar de inventariar la pesadilla del país. Porque tú puedes hablar, mira, hay 5,5 millones de desplazados, problemas de luz, problemas de agua, todo lo que sabemos, todo lo que sabemos. Pero cuando tú te haces como zoom in a la historia de una persona con nombre y apellido y cuentas lo que le pasó a esa persona cuando el chavismo irrumpió en su vida, es cuando empiezas como a calibrar la magnitud de la pesadilla. Digamos, cuando vas más allá de las cifras, de las estadísticas, de los discursos políticos del liderazgo opositor, etcétera, etcétera. Cuando vas más allá de las marchas, de todo lo que dejamos en el asfalto, y te metes en las historias mínimas. Napoleón, creo que ahí es donde empiezas a sentir en su verdadera dimensión esa pandemia que es el chavismo, ¿no? Esa pandemia a la que no le hemos conseguido aún la vacuna. Y por eso yo insisto en que hay que seguir publicando libros, hay que seguir teniendo portales web, canales en YouTube, es decir, a ellos les interesa la opacidad, el silencio, les interesa apagarnos. Y yo creo que parte de la resistencia, así estemos afuera, es burlar ese cerco, pues. Es seguir denunciándolos, es seguir subrayando las atrocidades, la vileza, la crueldad, porque hay una dimensión en la crueldad de estos personajes tremendos, porque ellos pasaron de ejercer el romanticismo de la revolución. Yo en una época yo creo que muchos pasamos por ahí. Yo en una época tuve la infatuación de, la revolución cubana, vencieron el analfabetismo, qué maravilla la medicina cubana, qué maravilla los precios de los libros, hasta que fui a Cuba. Cuando fui a Cuba caí de bruces en la realidad y me asombró el espanto pues, que vi. Entonces, lo que yo no quiero es que nosotros nos convirtamos en Cuba. En Cuba ya son 61 años y nosotros llevamos ya 22. Entonces yo creo que nosotros debemos luchar contra la desesperanza. Hay ahorita, me asombra mucho Napoleón, no me asombra, ese no es el término, pero me descorazona, me genera desazón
que hay como una suerte de apatía de la gente con el tema político. Me comentaba un amigo que está ahorita en Caracas, que me dice, es un amigo escritor, me dijo, aquí la gente ahorita no le interesa la política, no quiere hablar de política, porque está obviamente en un tema de supervivencia, o sea, está tratando de ver si consigue la bombona de gas, si consigue el agua, si consigue cómo eludir el matraqueo de los policías en la calle, para visitar a su mamá en la semana que no es de flexibilización, cómo conseguir la vacuna, en fin, supervivencia, ¿no? Entonces, por supuesto, toda esa discusión macropolítica de que si de la negociación, de que si está metido Noruega, que si está metido Estados Unidos, que si tiene que Colombia sentarse en la mesa de negociación, al venezolano de pie no le interesa. Y eso es lamentable porque nosotros, creo que una de las de los mandamientos que se le impone al disminuido y muy menguado liderazgo opositor es tratar de reconectar a la gente con la urgencia del tema político, porque es que la política se nos metió en la nevera de la casa, se nos metió en la mesa noche de la cama, se nos metió en todos lados. Entonces, la única manera de salir de la precariedad que se ha vuelto la vida del venezolano es volver al activismo político en función bueno, de intentar un camino mucho más coherente, pues, ¿no? Yo acabo de subir, por cierto, una grabación que hizo ese muchacho brillante y buena persona, encantadora persona, como es Laureano Márquez, sobre la desesperanza, como el elemento más fuerte que tiene el diablo, ¿no? Para hacer sufrir a la gente y para manejar a la gente. Brillante, no creo que dure 4 minutos, lo lancé en Twitter, llevo 2 días lanzándolo, pero la desesperanza es lo peor que hay. Y en estos 22 años o 20 años, ya no sé, ¿qué has aprendido realmente Con respecto a... con lo que te ha tocado vivir y con respecto a Venezuela? Bueno, mira, primero yo creo que, es decir, no hay políticos químicamente puros, ¿no? Y creo que estamos ahorita, los venezolanos estamos muy reactivos. Bueno, hemos ido de desencanto en desencanto, de entusiasmo que termina en un precipicio y en una decepción, pero he sentido, bueno, primero obviamente la política es un territorio fangoso, pero a la vez apasionante, ¿no? Pero sí, es fangoso, tiene pasillos putrefactos, tiene mucha intriga palaciega, todo puede ser muy shakespeariano allí, ¿no? Pero creo que justamente ese desapego por la política como concepto, nos hizo que llegara al país un personaje como Hugo Chávez, porque acuérdate que Chávez llega producto de la antipolítica, es decir, del cansancio, del hartazgo por lo que era ese contrapunteo a Acción Democrática COPEI, que la gente sentía que era un contrapunteo ya nauseabundo, que olía corrupción por todos lados, y se compraron el espejismo del populismo de Chávez, de su verbo de encantador de serpientes. Entonces siento que un país que no que no forma políticamente a sus ciudadanos, siempre va a tener la posibilidad de caer en estas emboscadas, ¿no? Que terminan siendo letales, pues, ¿no? Pueden arrasar con millones y millones de vidas. Entonces, siento que lo que nos está pasando además no solamente a Venezuela, Latinoamérica. Latinoamérica es todavía un territorio, todavía sigue siendo, me parece, un territorio cándido políticamente, que se compra muy fácilmente esos espejitos que nos venden ilusiones. Bueno, mi mujer por fin la convencimos para que volviera a escribir y acaba de sacar su más reciente artículo sobre la marea roja. Ella dice que los que tienen que reflexionar realmente por qué existe esa marea roja y por qué está pasando en toda América Latina
son los dirigentes, que al final, al cabo, ellos son los primeros que han fracasado. Claro. Ellos son los primeros que tienen que ver por qué la gente, ¿no?, ya no nos quiere, qué es lo que está pasando, y que ellos están al servicio, y que se den cuenta que ellos están al servicio de los ciudadanos. Y si están en el gobierno, con mayor razón, porque además quien le paga, ¿no?, es el tesoro del país, es decir, el que pertenece a todos los ciudadanos. Y Claro. yo creo que, y siempre hablamos de eso, que después del Caracazo, que fue el primer gran golpe, tenían que haberse sentado seriamente y buscar una solución en qué estamos poniendo, ¿no?, el desastre, por no decir la cagada porque suena muy vulgar. O sea que no escuchaste eso. Ok. Y no se sentaron. Y además dicen, no, es que los medios acabaron con el país. Ya antes, recuerdo que cuando yo empecé en 24 horas, recibí un programa de media hora de solamente entrevistar políticos. Y yo lo fui cambiando. Llegó un momento en que solamente una vez a la semana, ¿no?, se hablaba del tema político porque la gente no quería saber nada del tema político y no había llegado ni remotamente Chávez. Luego, cuando Chávez llega, y antes de que llegara, ya se empieza a reactivar, ¿no? Y ya cuando al primer año o al segundo año, ya esa división que manejó él necesariamente con el odio, porque necesitan el odio para dividir a la sociedad, ya era vigente. ¿A quién odias? Yo, eh, bueno, fíjate que yo siempre, yo no voy a jugar aquí a, a ser políticamente correcto. Ellos me enseñaron a odiarlos. Es decir, yo creo que hay varios de ellos que me generan una repulsión visceral. Es decir, cuando yo escucho a Maduro en sus discursos, se me revuelve la bilis. Cuando escucho a Diosdado Cabello, que creo que superó, pero por lejos, a alguien como Pedro Estrada, siento que de verdad, Perdón, no compares. Pedro Estrada fue un hombre preparado que inclusive después trabajó para las policías más importantes, tanto de Europa como de Estados Unidos, de investigación, bueno, y era un hombre culto, Diosdado Cabello, y además era valiente. Diosdado Cabello, además de ser un cobarde que se meó cuando lo fueron a buscar el 12 de abril, ¿ok?, o el 11, no sé, ¿no?, es inculto. sí, claro, pero óyeme, ellos tienen un tipo, por ejemplo, un personaje que es culto, pues que creo que la cultura y la ética humana no necesariamente van Ah, asociadas. no, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo Ellos que no tienen un son tipo, comparables Pedro Estrada, el tipo bueno, del régimen perejimenista, con Diosdado Cabello. bueno, pero estoy hablando en Tampoco es para términos. que insultes a Pedro Estrada. No, no, estoy hablando en términos de que, bueno, porque el personaje como que el que se ensucia las manos, pues, ¿no? Ujú. El siniestro. Pero, por ejemplo, un tipo como Jorge Rodríguez, que es un tipo culto, que es un tipo que alguna vez se ganó el concurso de cuentos nacional, que es un tipo leído, tú ves que es un tipo, bueno, psicológicamente perverso, pues, ¿no? Y maneja los hilos de la comunicación justamente para hacer, para manipular la psiquis del colectivo. Entonces, bueno, yo lo que creo que además nosotros hemos subestimado durante mucho tiempo, por ejemplo, el discurso, la matriz de opinión era que Maduro, le decían Maburro, que Maduro es un bruto, que Maduro da. Bueno, a mí no me parece nada bruto, me parece que ha sido un tipo muy hábil. Juega la política con habilidad, ha movido las fichas hábilmente, incluso ha logrado de alguna manera neutralizar los amotinamientos internos que ha habido en el chavismo. eh, y entonces esa subestimación del enemigo también ha perpetuado la ineptitud de la reacción del liderazgo opositor, porque yo creo que tiene que haber un mea culpa tremendo del liderazgo opositor y decir, mira, sí, nos equivocamos aquí y aquí y aquí, y bueno, hubo una mezcla de ignorancia, de subestimación, de ego, borrachera del ego, que hizo que se llevaran por el medio cualquier posibilidad de éxito en las estrategias que se planteaban. Ahora, da la impresión que a nivel mundial, los dirigentes actuales, salvo honrosas excepciones, no tienen nada que ver y están muy por debajo en cuanto a capacidad, en cuanto a logro, a esos dirigentes de los años
40, 50, 60 y si quieres hasta los 70. Cuando uno revisa los grandes dirigentes, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Venezuela, no ha vuelto otra generación del 28, no ha vuelto otro Rómulo Betancourt, otro Jovito Villalba, otro Gustavo Machado, ¿no? Sí, Por citarte, otro Rafael Caldera. y don Aristides No ha Carvajal. vuelto, no existe. O ojalá me equivoque y sí exista. Sí, bueno, pero sabes que yo pienso lo mismo. Creo que hay un tema ahí de formación en nuestro liderazgo que es precaria. O sea, tú lo sientes incluso, no sé si se recuerdas cuando emergió la candidatura de Enrique Capriles, al principio él era un pésimo orador. Él le costó empezar a aceitar el vocabulario, le costó mucho. Pésimo orador con una brillante trayectoria, porque lo Con que había brillante hecho trayectoria. antes realmente fue brillante, desde ser inclusive el más joven que presidió la asamblea, el Congreso Nacional. Claro, claro. Una cosa no quita la otra. Pero yo también, cuando tú pones, bueno, un Andrés Eloy Blanco, hemos tenido un diputado como Andrés Eloy Blanco, por amor de Dios, ¿sabes? Nosotros íbamos a tener, Pero tenemos un poeta mejor para mi gusto, Rafael Cadenas, sin sí, quitarle valores a Andrés Eloy Blanco. no, pero estoy hablando en el poder, en el activismo político. Andrés Eloy Blanco era deco. No, abismal la diferencia entre la poesía de Cadenas y Andrés Eloy, por supuesto, abismal. Pero estoy hablando de eso, de nuestros políticos. Yo no sé, yo siento a veces que no han estado, y ojo, yo no los meto todos en el mismo saco y no digo que todos son unos, como bueno, es la matriz que manejan por las redes, que todos son unos traidores, unos entreguistas, unos, ¿cómo se dice? Colaboracionistas. No, para nada. Yo creo que hay muchos de ellos que han puesto el pellejo allí, han perdido mucho, mucho, mucho. O sea, hay algunos que han perdido la vida. Pero en términos de formación política, formación académica, no los puedes comparar con la generación del 18. Pues Pero, ¿por qué dices que en formación académica no se pueden comparar? Muchos de ellos tienen una excelente formación académica. Es más, a favor de ellos hay que decir que mientras Betancourt, los que hemos mencionado ya, Caldera, Gustavo Machado, Jovito Villalba, se formaron en una dictadura y conocieron lo que es una dictadura, nuestros dirigentes de ahora se formaron en una democracia. No saben, están aprendiendo, bueno, llevan 20 años en eso, en lo que es una dictadura. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay comparación entre la dictadura de Gómez y la de Pérez Jiménez con esta narcodictadura. Esto es muchísimo peor y tiene muchos más muertos, ¿no?, que Gómez y que Pérez Jiménez juntos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, Entonces, no. es más difícil para ellos, ¿no?, el triunfar en esta lucha que para lo que fue para Rómulo, Machado, Jovito y Caldera, me parece a mí. ¿Qué dices tú? Sí, no, totalmente. Suscribo tu opinión totalmente. Yo le digo, a ver, ¿cómo lo digo? Instrumentalizar lo que aprendieron en las universidades, en la academia, de forma práctica en la lucha política, creo que les ha faltado malicia, asertividad, porque la política también es un juego de malicia, pues, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cada vez que el chavismo hacía una convocatoria a elecciones y entonces todo el mundo decía, bueno, mira, cuidado con las trampas que hicieron. Y entonces yo me acuerdo que el liderazgo opositor, por ejemplo, cuando movieron los círculos electorales, que pusieron gente que votaba en Prados del Este, entonces lo pusieron a votar en un cerro en Baruta. Entonces yo me acuerdo, porque estuve cerca de los dirigentes opositores, decía, tenemos eso listo, vamos a poner unos autobuses y vamos a llevar a la gente para allá. ¿Y qué hizo el chavismo? Puso a los colectivos a pichar los cauchos de los autobuses, a atracar los autobuses, a caerle a disparos. Entonces tú decías, pero no saben jugar el ajedrez político, tú tienes que anticipar la próxima jugada de ellos. Entonces ha habido como un exceso de ingenuidad. Es como poner a pelear un pollescado contra un malandro, ¿entiendes? Es decir, los malandros habitan Miraflores. Además, otra cosa a favor de nuestros muchachos de ahora y los no tan muchachos de ahora.
que el mundo no es el mundo de los años 40, 50 y 60. El mundo, ese mundo de Betancourt, Caldera, todos ellos, era un mundo bipolar. Estaba por un lado el área de influencia de Norteamérica y el área de influencia de la Unión Soviética, o de los rusos. Había un teléfono rojo y se solucionaban las más graves cosas, inclusive los misiles soviéticos en Cuba, con un teléfono rojo. Hoy en día no es así. Hoy en día Norteamérica no tiene, para bien y para mal, ese poder que tenía antes, ¿okay? Ni Rusia prácticamente no tiene poder, ¿no? El poder lo tiene China, Claro. ¿no? Que sabemos que son absolutamente brillantes y lo han demostrado históricamente todo lo que tiene ese pueblo, y además está comandado por un partido que es el Partido Comunista, que logró que cientos de lenguajes y cientos de culturas internas las unificaran en una sola, solamente a punta de matanzas y de persecución, porque de otra forma no se puede. Sí, así es. Sí, o sea, la geopolítica ahorita es muchísimo más compleja que en ese momento, que era casi que más maniquea. Bueno, o sea, el mundo estaba polarizado, Rusia y Estados Unidos. Ahorita, bueno, además, también los países árabes tienen ahorita peso en el asunto. El Islam, los musulmanes radicales. Exactamente, exactamente. Bueno, hay Ahora, una... a mí me cuesta creer que todo lo que ha hecho la oposición, tanto Cúcuta como lo de la Carlota, todo lo que tú quieras decir, ¿okay? No contaba con el apoyo de los norteamericanos y de algunos de los países europeos. Y digo de algunos porque ya sabemos que en la historia los europeos, en su relación con, primero, con su rechazo a los norteamericanos, su envidia a los norteamericanos como poder, y luego su cercanía con el socialismo, que malinterpretan muchas veces y solamente ven lo bueno y no lo malo, y les encanta, históricamente les encantaba que Fidel Castro, y me perdona la vulgaridad, les diera una patada en el culo y luego ellos volvían a hablar con Castro. Entonces a mí me cuesta creer que cuando le echamos la culpa de todo lo que sucedió, es que Guaidó no sabe, es que el G4 es el culpable, ¿no? Entonces, los norteamericanos, que además tienen fama de no conocer como piensan, no solamente nosotros los latinoamericanos, sino los europeos, ¿no? No son corresponsables también, como lo son los cubanos, con los errores y aciertos de la narcodictadura. No, yo también, de acuerdo. Ojo, yo lo que siento además que Estados Unidos en su política exterior, sobre todo, bueno, en la época de Trump, jugaban al bluff, blufeaban mucho, ¿sabes? Como el jugador de póker que blufea, que tiene la mejor mano posible y que te va a desbancar cuando cuando abra las cartas. Y nos compramos, como el venezolano anda desesperado buscando un punto, una bisagra de esperanza en algún lado, todo el mundo empezó a decir, bueno, aquí está, Donald Trump va a ser el que va a venir en caballo blanco a liberarnos. Y efectivamente, yo también creo que hay mucha corresponsabilidad. Creo que uno no tiene que dar por descontado que cualquier estrategia de los Estados Unidos o de la Unión Europea va a ser la acertada, porque ellos se equivocan también mucho. Y además se equivocan porque no terminan de entender la complejidad de lo que está pasando en Venezuela. Porque lo que está pasando en Venezuela es un tema, bueno, imagínate tú que, bueno, esa gente está ahorita en connivencia con el crimen organizado. Ellos son crimen organizado internacional, pero el crimen organizado parroquial le hace lo que han hecho en la Cota 905, que ya como el Coqui es como el gran alcalde, el alcalde mayor de esa zona. Es decir, ellos tienen que negociar cosas, por ejemplo, tú ves, yo he sabido de cuentos de que de repente la banda del Coqui secuestra al hijo de un comerciante muy importante y la policía le dice, oye, Coqui, esta gente, no te metes con esta gente. Y él le dice, yo me meto con quien sea, bueno, les voy a cobrar menos, pero secuestrado está. Ese tipo de cosas, es decir, hay una connivencia ahí donde tú sientes que se está como desfragmentando el país
en distintas parcelas de poder, porque también tenemos que acordarnos de la FARC, del ELN, de todo ese tema, de todo ese cáncer que ha ido permeando el país y ya prácticamente ocupa una franja importante del territorio, ¿no? Entonces, esa lectura del país es muchísimo más compleja que lo que pueden haber los gringos desde aquí. Ok, no es fácil escribir una telenovela. Lo que es realmente bien difícil es escribir una telenovela que tenga éxito, que tenga mucho rating, porque eso significa que el rating es lo que la gente quiere ver. Los programas con mayor cantidad de rating son los que más se identifica el espectador con esos programas. Es muy difícil conseguir, nos guste o no una telenovela u otra. Una Delia Fiallo, que acaba de morir, por cierto, a los 96 años, excelente persona, sumamente inteligente, ganadora antes de salir al exilio del más importante premio literario de Cuba, creo que se llamaba Fernández Catao, se llama algo así, o se llamaba entonces, si no le cambiaron el nombre, o un Leonardo, que es el que tenemos. Para eso hay que conocer a la gente, para escribir cosas y personajes y textos con los cuales usted como espectador se identifique, porque si no, no lo ve, sencillamente, porque una telenovela es el cuento de las 1001 noches, ¿no? Si no le gusta ese capítulo y aún si ese capítulo no lo deja con ganas de ver al día siguiente, el siguiente capítulo, es un fracaso. Entonces quiero que me hables de cómo somos los venezolanos, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Bueno, una pregunta, imagínate, difícil de contestar en una sentada, pero yo creo que los venezolanos eh, somos hijos del Caribe, somos hijos del sol, eso nos ha asignado en términos anímicos, eso ha hecho que tengamos el humor como parte de nuestro ADN, pero también hay algo como de alegría cándida en nosotros. Somos gente sin duda luchadora, gente trabajadora, pero gente dispuesta a comprarnos el espejismo del mejor cantante que aparezca en el horizonte. Siempre que sea extranjero. Sí, sí, hay una cosa, somos esnovistas, los venezolanos somos esnovistas. Fíjate que efectivamente no es que seamos racistas, pero sí somos un poco clasistas, no como en México o como en Colombia, pero sí hay algo de eso. Creo que tenemos una sencillez y una cordialidad en el trato maravillosa, pero también tenemos una estridencia notoria en nuestra manera de ser. Napoleón, esa es una pregunta que yo para elaborarla de manera digna tengo no sé, tengo que emplear mucho más tiempo. Pero Somos igualitarios, por ejemplo. Le tocamos la barriga a una persona que acabamos de conocer como... ¿Estás de acuerdo con aquello que dijo Cabrujas, que somos nosotros somos católicos. universales, que somos los herederos de Shakespeare? No sé si mencionó a Shakespeare como ejemplo, me acuerdo que puso varios ejemplos. Somos los herederos de Shakespeare y de Cervantes también, ¿no? De Picasso y también de Mondrian, ¿no? Que somos realmente un pueblo universal, no importa la calidad de educación que hayamos recibido, no importa ser rico o pobre, no importa ser muy humilde, no haber pasado por el bachillerato, todo esto último es mío, no es de Cabruja, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con eso? Sí, y además somos una digna representación de lo que es el mestizaje como conformación cultural de una raza. Porque en ese sentido, bueno, tenemos muchísimo de eso, de la negritud, de la actitud del hombre indígena y de la herencia española. Es decir, y nos hemos ido a raíz de las distintas migraciones que nos han ido habitando
el venezolano ha ido como conformándose cada vez más con insumos de Europa, de la América del Sur, de Colombia. Entonces creo que somos un gentilicio que encarna muy bien eso, lo que es el mestizaje como concepto cultural, lo cual me parece algo inmensamente poderoso y lo cual hace que ahorita que nos convertimos en emigrantes podamos amoldarnos en las distintas regiones del mundo donde estamos. Tú ves que el venezolano termina colonizando el espacio, incluso creo que somos un gentilicio carismático, ¿sabes? Pero los pueblos cambian y con los duros golpes, ya sea una guerra civil o participar en la guerra mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, una guerra civil como la española, por ejemplo, o como la propia venezolana en su momento, o el trauma de un país que es el que está viviendo de hace ya 2 décadas, como es Venezuela. ¿Qué ha cambiado en nosotros? Tú que tienes que saber cuáles son los cambios, cuáles son los gustos, cuáles son las modas, ¿no? Para que tus telenovelas tengan éxito o tus libretos de cine tengan éxito. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué hemos cambiado? Bueno, yo creo que hemos cambiado mucho en términos del código moral del venezolano. Yo creo que antes los venezolanos, eh, de alguna manera, había algo que tú sentías que éramos como buena gente, ¿no? Que éramos solidarios, que éramos esa gente presta a colaborar con el otro, a la dádiva, al abrazo. Ahorita yo siento que el venezolano ha vivido tantas desventuras que se ha vuelto un poco más individualista, un poco más corrosivo moralmente. Creo que se ha estremecido la estructura moral del venezolano. Y siento que ahorita todo lo que apunta a la reconstrucción de nosotros como país tiene que apuntar a una inmensa revolución educativa, porque creo que tenemos que reconstruirnos moralmente. Bueno, por algo tu más reciente trabajo se llama, que lo estamos viendo todo el tiempo, la carátula del libro, Tiempos Feroces, porque son tiempos feroces. Eh, ¿Por qué se te ocurrió este título, Tiempos Feroces? ¿Qué es lo más feroz de todos estos tiempos? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te indigna o qué es lo que más te avergüenza de estos tiempos feroces? Bueno, creo que ha habido demasiada muerte arbitraria, injusta, demasiada sangre derramada que ni siquiera tenía sangre que ni siquiera estaba involucrada en la diatriba política. Hay demasiada inocencia asesinada. Ha habido ya por lo menos 2 generaciones absolutamente arrasadas por la crueldad y la voracidad del chavismo. Y creo que los venezolanos hemos dado una batalla tremenda en los distintos flancos. Hemos tenido olas de momentos donde hemos incendiado la calle en el mejor sentido del término para tratar de recuperar nuestra libertad y prácticamente, bueno, nos han arrasado con una voracidad y una crueldad tremenda. Y esos tiempos feroces tienen no solamente que ver con el ciudadano de a pie, sino que tienen que ver con lo que implica la libertad de expresión, los derechos humanos, el oficio del periodismo, el comenzar a aprender lo que es la desgarradura del exilio. Sí, el venezolano está herido por muchos flancos, por muchísimos flancos. ¿Todavía ves la luz al final del túnel por aquello, porque realmente lo sientes o porque es una esperanza que no quieres perder, ¿no? Como quien piensa que yo sufro mucho, pero hay una vida después de la vida. Bueno, yo soy un optimista crónico, pero tengo el optimismo bastante vapuleado como muchos, pero sí creo que la desesperanza aprendida, que es un término que los sociólogos usan mucho para explicar lo que estamos viviendo ahorita los venezolanos, me parece que es demasiado peligrosa y yo lucho personalmente, individualmente conmigo mismo para salir de ella. Porque eso implica resignación, apatía, entrega, renuncia. Entonces creo que se nos impone no renunciar y en la medida en que no renuncias te activas.
Y ahí, al activarse, prendes la luz de la esperanza otra vez. ¿Qué crees que debería hacer la oposición? Bueno, reorganizarse. A mí yo digo que la primera que tiene que sentarse en una mesa de negociación es la oposición consigo misma, ¿no? Para empezar como a tratar de hablar el mismo idioma y estar en la misma página, porque cada grupo opositor está en una página distinta. Entonces me parece que la primera mesa de negociación es la que tiene que generar la oposición entre sus filas, para después sentarse en la otra mesa de negociación, en principio. Por último, ¿cómo llamarías a esta entrevista? Tengo que anunciarla. ¿Qué título le pones? No sé, yo no te voy a hacer tu trabajo. No, yo tengo aquí varios títulos ya. Bueno, sorpréndeme. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que él sufre y con lo que él parió, ¿no? Durante 2 años, ¿no? ¿Son artículos de 2 años o de un año? 3 años. ¿Qué dice? 3 De años. 2 años. 3 años. 3 años. ¿Cómo se llama? Con dolor por lo que estamos viviendo los venezolanos, por lo que está viviendo él, por lo que están viviendo sus hijos, su familia, sus amigos, y también sus enemigos, porque ya empiezan los que creyeron en que era una revolución del siglo XXI, se empiezan a estar dando cuenta que no es una revolución del siglo XXI, sino la involución en el siglo XXI. Pero en fin, Leonardo, de verdad que muchas gracias. Ya saben que pueden conseguir el libro como en Amazon para empezar, que es eso sí es una revolución lo que logró Amazon. Total. Hablando de revoluciones, uno de los grandes revolucionarios son la gente de Amazon. Bien. La librería más grande del mundo. Ahí lo consiguen, sin duda alguna. Hablando de librerías en Miami que dijiste, hay una librería maravillosa. Bueno, hubo dos. Una de unos venezolanos cerca también, que lamentablemente no estaba, creo yo, en el sitio adecuado, porque si no la gente hubiera corrido allí. Tenía a 2 cuadras la de Books and Books. Books and Books, que es la gran librería de allá de Miami. Pero si mal no recuerdo, yo iba los martes, que había jazz en la noche, en el patio de allí. No sé si tú lo disfrutas o lo conoces. Por supuesto. Creo que son los martes, ¿no? Sí, así es, así es. Y al lado hay un cine de ensayo, ¿no? Que es un cine como el cine de la Previsora o la Cinemateca Nacional. Un cine de arte y ensayo. Bueno, gracias, Leonardo, ¿sí? Gracias. De verdad, fue un placer, ¿ok? Igualmente. Pero espérate un momentico, si yo desde un principio te quería pedir que me recitaras uno de tus poemas, uno que te llegue en especial, de los tuyos. Y así terminamos. Ya ni siquiera me despido. Tú cuando terminas tu poema, haces así, ¿ok? Así y ya está. Yo voy a decir el más breve mío y el que más me han fusilado los que entran en las guerrillas amorosas, que dice: has llegado tan impuntualmente a mi vida que he decidido corregir todos los relojes hacia tu posibilidad.